Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo programa de Punto Data. Hola, ¿qué tal? Bueno, este es nuestro espacio dedicado a desentrañar asuntos verdaderamente clave de la geopolítica actual. Y hoy tenemos una misión por delante que, francamente, es fascinante. Desde luego. Porque revisando toda la información, los análisis y los datos históricos que hemos recopilado para esta inversión profunda, hay un hilo conductor clarísimo. Y es la compleja y convulsa historia reciente de Irán. Y a ver, para entender realmente la geopolítica actual en esa región, no nos basta con leer los titulares de hoy. Es imposible. Imposible, claro. La historia política y la cultura del país tienen que tener exactamente el mismo peso en nuestro análisis. Si no, nos perdemos la mitad de la foto. Así es. Por eso, hoy vamos a sumergirnos en cómo un imperio antiguo se transformó en la república que vemos actualmente en las noticias. Para estructurar todo este volumen de información, vamos a dividir esta inmersión en 4 periodos cronológicos muy bien definidos. Perfecto. Anotad esto. Primero, el ascenso de la dinastía Pahlavi tras la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1941. De ahí pasaremos al segundo bloque, el movimiento nacionalista y la crisis del petróleo, de 1941 a 1953. Eso es. Luego, el tercer periodo, que es la autocracia absolutista y la llamada Revolución Blanca, entre 1953 y 1979. Y cerraremos con el cuarto bloque, la Revolución Islámica de 1979 y la instauración de la República Islámica hasta la actualidad. Y, creo que aquí es importante hacer un pequeño inciso pedagógico antes de arrancar con la historia pura y dura. Claro, dime. Al analizar toda la información que sustenta el programa de hoy, pues salta a la vista que estamos ante eventos que generan visiones extremadamente polarizadas. Totalmente. Hay narrativas muy marcadas, tanto desde la izquierda como desde la derecha política, y además, claro, implican conflictos geopolíticos gigantescos a nivel mundial. Sí, es un terreno delicado. Por eso quiero recordar a la audiencia que nuestro objetivo hoy, la verdadera misión de Punto Data, es exponer los hechos históricos con el máximo rigor e imparcialidad. Eso es fundamental. No estamos aquí para tomar partido. No respaldamos ninguna ideología política ni religiosa ni de ningún bando. Lo que queremos es poner toda la información sobre la mesa, con sus matices, para que quienes nos escuchan puedan formar sus propias conclusiones. Exacto. Exponer los datos y que cada cual saque sus propias reflexiones. Así que vamos al lío con el primer bloque, el ascenso de la dinastía Pahlavi. Vamos allá. Arrancamos entre 1914 y 1941 y me llama muchísimo la atención cómo empieza todo esto, porque viajamos a la época de la Primera Guerra Mundial. Irán, que por aquel entonces en Occidente todavía se conocía como Persia, pues declara oficialmente su neutralidad en el conflicto. Sí, una neutralidad sobre el papel. Claro, porque la geografía es la que manda, y esa neutralidad fue papel mojado casi desde el minuto 1. Totalmente. Fíjate que hay que entender primero dónde está Irán. Es un puente geográfico e histórico indispensable. Una encrucijada. Exacto. Conecta el mundo árabe, Asia Central y el subcontinente indio. Esa posición tan estratégica, pues al final lo condenó. Durante la Primera Guerra Mundial, el territorio iraní se convirtió de facto en un inmenso campo de batalla. Sí, se enfrentaron allí fuerzas británicas, rusas y otomanas, ¿verdad? Así es. Y lo verdaderamente trágico de este periodo, algo que a veces se pasa por alto al mirar solo los grandes movimientos militares, es el impacto interno. El impacto en la población. Claro. Toda esta injerencia extranjera y los combates constantes generaron una dislocación económica brutal en el país. Hubo una escasez de alimentos básicos tremenda y el país sufrió una hambruna masiva verdaderamente devastadora. Madre mía. Y en medio de ese colapso social y económico, claro, hay que preguntarse quién estaba al mando. Pues la dinastía Qajar. Exacto. Para poner en contexto a la audiencia, la información histórica nos explica que los Qajar eran una confederación tribal de habla túrquica y llevaban gobernando Irán desde finales del siglo XVIII. Pero claro, me imagino que con el país convertido en un campo de batalla, la economía destrozada y la población muriendo de hambre, su prestigio debía estar absolutamente por los suelos. Desapareció por completo, sí. Los Qajar perdieron toda su legitimidad.
Era un escenario de parálisis política absoluta. Y, como nos enseña tantas veces la historia, un vacío de poder de esa magnitud es el caldo de cultivo perfecto para un cambio de régimen radical. Y ahí es donde entra en escena una figura clave, que es Reza Khan, Eso es. un oficial militar que en 1921 da un golpe de Estado incruento. Y el matiz importante aquí, según revelan los datos, es el porqué. Ujú. Su motivación inicial parece que no era tanto fundar una monarquía, sino responder a una necesidad imperiosa de orden. Quería centralizar el poder ante ese caos. Efectivamente. Necesitaba un gobierno fuerte para evitar que el país se desintegrara en 1000 pedazos. Pero la cosa escala, porque en 1925 este oficial militar destituye formalmente a los Qajar, se corona monarca y funda su propia dinastía, la dinastía Pahlavi. ¿Sí? Y, por cierto, un pequeño detalle de pronunciación que marcan los expertos. El término se pronuncia Pahlavi, con una leve aspiración en la H intermedia. Pahlavi. Pahlavi, perfecto. Y entiendo que elegir ese nombre no fue algo casual, ¿no? En absoluto. La elección de Pahlavi es una declaración de intenciones monumental. Fue elegido a propósito para evocar la grandeza del antiguo imperio preislámico persa. Un salto al pasado para justificar el futuro. Exactamente. Reza Shah, como pasó a llamarse, estaba marcando un giro cultural radical. Empezó a gobernar con puño de hierro y decidió implementar una modernización del país. Pero ojo, una modernización forzosa, impuesta desde arriba y estrictamente laica. Menudo choque cultural tuvo que suponer eso, porque obligó a las tribus nómadas, que llevaban milenios con ese estilo de vida, a asentarse de forma sedentaria a la fuerza. Sí, a la fuerza. E impuso códigos de vestimenta occidentales. Llegó incluso a prohibir ciertas formas de velo islámico, Así es. lo cual debió generar un trauma profundísimo en los sectores más tradicionales. Fue un trauma sociológico enorme. Y no solo se quedó en la vestimenta. Reza Shah fue directo a por las instituciones jurídicas. Decidió reemplazar la Sharia, que es la ley islámica tradicional, por códigos legales puramente seculares. Ah, los llamados hukuk, ¿verdad? Exacto, los Soko y Saj. Y estaban fuertemente basados en el modelo jurídico francés. Imagínate el impacto. Intentaba crear un Estado-nación moderno a la fuerza, ignorando por completo las profundas raíces islámicas de la inmensa mayoría de su población. Y claro, cuando fuerzas tanto la máquina, pues algo acaba rompiéndose. Aunque lo curioso de este primer bloque es que el detonante del fin de su mandato no viene de dentro de Irán, sino de fuera. La geopolítica, otra vez. Claro, estalla la Segunda Guerra Mundial, Reza Shah empieza a mostrar ciertas simpatías pro-alemanas y esto, lógicamente, enciende todas las alarmas de los aliados. Sí, no lo iban a permitir. Así que en agosto de 1941 se produce una invasión anglo-soviética. Obligan a Reza Shah a abdicar, lo mandan al exilio y ponen en el trono a su jovencísimo hijo, Mohammad Reza Shah. Y este momento marca nuestra transición perfecta. Exacto. Damos el salto al segundo bloque cronológico, el movimiento nacionalista y la crisis del petróleo, que abarca de 1941 a 1953. Ese exilio forzado del padre crea un interregno fascinante. De repente, ese poder absoluto e indiscutible que tenía el monarca disminuye drásticamente. Se abre un vacío. Claro, el joven Mohammad Reza Shah retiene algo de control, pero la verdadera gravedad política se traslada a otro lugar. Se traslada al Majles, que es el parlamento iraní, y a las masas urbanas. Es una época de tremenda efervescencia. La sociedad civil empieza a politizarse de verdad. ¿Sí? Y analizando este periodo, hay un nombre que brilla con luz propia, Mohammad Mossadegh. Fundamental. Tiene un perfil que choca bastante, porque era un aristócrata educado en Europa, pero a la vez un estricto constitucionalista. Él lideraba el Frente Nacional y promovía una política muy específica, el llamado equilibrio negativo. Ujú. ¿Cómo explicamos este concepto de forma sencilla? Pues el equilibrio negativo era, en esencia, una postura de neutralidad total frente a todas las potencias extranjeras. Mossadegh rechazaba tajantemente la intromisión tanto de la Unión Soviética por un lado como de Gran Bretaña o Estados Unidos por el otro. Quería soberanía real. Exacto. Quería que Irán fuera soberano, y el gran campo de batalla de ese nacionalismo iba a ser, indiscutiblemente, el petróleo. El oro negro. Y para entender este conflicto central tenemos que irnos a Abadán. Así es. Para quienes nos escuchan y quieran ubicarse geográficamente,
Abadán es una ciudad en el suroeste de Irán, justo en la frontera con Irak. ¿Por qué era tan crucial esta ciudad en aquel momento? Porque en aquella época, Abadán albergaba la refinería de petróleo más grande del mundo. Una instalación gigantesca. Y el problema de fondo, el gran agravio para los iraníes, era que todo ese petróleo estaba controlado en su totalidad por los británicos. A través de una empresa específica. Sí, la Anglo-Iranian Oil Company. Los beneficios masivos se iban directamente a Londres, apenas se quedaba nada en Irán. Así que, en 1951, impulsado por un inmenso apoyo popular, Mossadegh da un paso histórico. Nacionaliza la industria petrolera iraní. Un movimiento audacísimo, pero claro, desató una tormenta geopolítica brutal. Gran Bretaña no se iba a quedar de brazos cruzados, perdiendo su mayor activo. Ni mucho menos. Respondieron con un bloqueo económico masivo. Literalmente asfixiaron la economía iraní, impidiendo que exportaran ni una gota de petróleo. ¿Qué consecuencias internas tuvo ese estrangulamiento para el gobierno de Mossadegh? Pues lo acabó destrozando. La falta de ingresos paralizó el país por completo, disparó la inflación y generó un desempleo enorme. Un desastre. Y sociológicamente, esto es clave, fracturó la gran coalición que había llevado a Mossadegh al poder. Poco a poco, la inteligencia, es decir, esos intelectuales urbanos de clase media, empezaron a distanciarse asustados por el caos económico. Ya. Y de manera aún más determinante, los líderes religiosos islámicos, los ulama, también les retiraron su apoyo. ¿Por qué los ulama se apartaron? Porque desconfiaban del profundo laicismo de Mossadegh y temían enormemente el desorden social que se estaba gestando en las calles. Era el polvorín perfecto. Y esto nos lleva al famoso golpe de Estado de 1953, que se conoce en los archivos de inteligencia como la Operación Ajax. Según toda la información histórica que manejamos, en agosto de ese año, agencias extranjeras, concretamente la CIA estadounidense y el MI6 británico, organizan un golpe para derrocar a Mossadegh. Directamente. Financiaron multitudes para crear caos, usaron propaganda masiva y se apoyaron en oficiales militares leales al monarca. Todo esto, evidentemente, por el control del petróleo. Por el petróleo, sí, pero también por la Guerra Fría. No olvidemos el contexto mundial. Desde la perspectiva occidental, el miedo puro era que ese caos económico de Mossadegh abriera la puerta al Partido Comunista local. El partido Tudeh, ¿no? Exacto, el Partido Tudeh. Temían que Irán acabara cayendo en la órbita de la Unión Soviética. Ese fue el gran catalizador que justificó la intervención para Washington y Londres. Entender esto es verdaderamente vital. Cuando hoy leemos sobre la profunda desconfianza de Irán hacia Occidente, el kilómetro cero está aquí, en 1953. Sin duda. Y el golpe nos empuja de lleno a nuestro tercer periodo, la autocracia absolutista y la Revolución Blanca, que va de 1953 a 1979. Tras derrocar a Mossadegh, Mohammad Reza Shah recupera su trono. Pero esta vez recupera el poder absoluto. Claro, sin contrapesos. El golpe dejó una herida profundísima en el tejido social y cultural iraní. Asoció de forma irreversible a la monarquía con el imperialismo occidental. Y al aplastar el nacionalismo secular, se destruyeron las vías políticas moderadas. Pero en ese momento el Shah se debía sentir invencible. Totalmente. Gobernaba apoyado en una red de seguridad temible y un ejército muy moderno, y sobre todo respaldado por una inmensa riqueza petrolera. Los datos económicos de esta época son de locos. Especialmente en 1974, cuando los precios del petróleo a nivel mundial se cuadruplican por la crisis. Sí, una inyección de capital sin precedentes. De repente, el Estado iraní recibe una lluvia de petrodólares. Y aquí hay un concepto político interesantísimo. Al tener tantos ingresos externos, el Estado se independiza financieramente de sus ciudadanos. Claro. Ya no necesita recaudar impuestos para sobrevivir, así que deja de sentir la obligación de rendir cuentas a la población. Esa es exactamente la clave sociológica del periodo. Con las arcas llenas, el Shah lanza en 1963 su gran proyecto personal, lo que llamó la Revolución Blanca. ¿En qué consistió exactamente? Fue un intento de modernización radical impulsado exclusivamente desde arriba. Incluía medidas muy ambiciosas, como una gran reforma agraria para quitar poder a las antiguas élites terratenientes, la concesión del derecho al voto femenino y campañas masivas de alfabetización. Claro, tú lees eso sobre el papel y suena a progreso absoluto. Suena muy bien. Pero los análisis detallados nos muestran por qué fracasó sociológicamente.
La reforma agraria, por ejemplo, en lugar de empoderar a los campesinos, acabó desplazando a millones de ellos. Sí, porque les daban parcelas demasiado pequeñas para subsistir. Exacto. Así que emigraron en masa a las ciudades, creando inmensos barrios marginales alrededor de capitales como Teherán. Es un ejemplo de libro de una política desconectada de la realidad social. Y mientras esos barrios periféricos servían de descontento, las políticas del Shah enfurecieron a dos grupos fundamentales de la sociedad civil. Los bazaris y el clero. Exacto. Los bazares, que son la clase comerciante tradicional de los grandes mercados urbanos, se sintieron asfixiados por la importación masiva de productos occidentales y la interferencia estatal. Y por otro lado, la clase clerical chiita vio cómo la reforma agraria interfería en las tierras de las fundaciones religiosas y socavamos su autoridad moral en la sociedad. A esto, además, hay que sumarle una desconexión cultural enorme, casi megalomanía. El Shah intentó suplantar la identidad islámica del país exaltando únicamente la historia del imperio persa antiguo. Sí, hubo medidas muy polémicas. Por ejemplo, cambió el calendario tradicional islámico por un nuevo calendario imperial y creó un sistema de partido único, el partido Rastajís, o Partido del Resurgimiento. Un partido de afiliación obligatoria nada menos. Tela con eso. Si sumas todo este cóctel, entiendes perfectamente la caída. Inflación galopante, corrupción masiva visible en las élites, una brutal represión estatal y un choque frontal entre un régimen que imponía la occidentalización y una población arraigada en su cultura islámica y chiita. Irán era un volcán a punto de estallar en 1977. Y vaya si estalló. Así entramos en nuestro cuarto y último periodo cronológico, la Revolución Islámica y la República Islámica, desde 1979 hasta la actualidad. El clímax de esta historia. Y un detalle fundamental que rompe muchos mitos es que la revolución de 1979, en sus inicios, no fue para nada exclusivamente religiosa. En absoluto. Era un movimiento revolucionario enormemente heterogéneo. En las calles protestaban, codo con codo, liberales, grupos marxistas, los comerciantes bazaharis que mencionamos antes y los clérigos. Era una coalición nacida del hartazgo absoluto contra el Shah. Exacto, y juntos lograron paralizar el país mediante huelgas continuas. Fueron especialmente críticas las huelgas de los trabajadores petroleros que le cortaron el grifo económico al régimen de un día para otro. Ante esa ingobernabilidad total, el monarca acaba huyendo del país en enero de 1979. Y deja el camino libre. Pero claro, de toda esa amalgama de opositores, el grupo que logra organizarse, capitalizar ese vacío y tomar el poder real es el estamento clerical, liderado por supuesto por la figura del Ayatolá Ruhollah Khomeini. Khomeini, efectivamente. Y aquí debemos detenernos a explicar un concepto clave. Sí, por favor. Es una gran innovación teológica y política que transformó el país. El concepto del Velayat Efaqi. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Traducido literalmente significa la tutela del jurista islámico. Históricamente, en la jurisprudencia chiita, este concepto se aplicaba solo a asuntos civiles y privados muy concretos. Como la tutela de huérfanos o viudas, ¿no? Eso es. Jurisdicción sobre personas que no podían valerse por sí mismas. Lo que hace Khomeini es expandir este concepto de una forma radical. ¿Cómo lo transforma? Argumenta que el clérigo supremo, el jurista más sabio, debe tener el control político absoluto y la supervisión sobre todos los ciudadanos y sobre las instituciones del Estado. Fusionó ese conservadurismo clerical con un populismo radical de masas. Básicamente, convirtió la teología en la burocracia del nuevo Estado. Literalmente. Se crea entonces un sistema institucional híbrido, que es lo que rige hoy en día. Por un lado, tienes instituciones republicanas, con un presidente y un parlamento elegidos por sufragio de los ciudadanos. Sí, la faceta republicana. Pero por encima de ellos, tienes instituciones teocráticas de poder superior, como la figura del líder supremo y el Consejo de Guardianes. Y este ente tiene el poder, por ejemplo, de vetar a candidatos en las elecciones o bloquear leyes que consideren que van contra el Islam. Exacto. Y para entender la geografía de esta fe hecha Estado, hay que mencionar la ciudad de Qom. Situada al sur de Teherán. Correcto. Qom es el gran centro teológico de Irán. Tras la revolución, los inmensos seminarios religiosos de Qom empezaron a recibir vastos fondos estatales para sostener la burocracia del régimen. Aunque hay un contraste brutal, según apuntan los datos, entre esa riqueza institucional y el estrés económico que padecen muchos de los residentes locales de la ciudad. Una contradicción que genera mucha tensión. Totalmente. Y hay otro evento que afianzó de forma definitiva este nuevo Estado teocrático.
la brutal guerra entre Irán e Irak, que duró de 1980 a 1988. Fue decisiva para la consolidación del régimen. Irak pensó que la inestabilidad posrevolucionaria haría que Irán fuera un blanco fácil, pero ocurrió lo contrario. La invasión cimentó el patriotismo de la nueva república. Cohesionó al país frente a un enemigo externo. Sí, aunque a costa de cientos de miles de vidas perdidas. Y llegamos a la etapa post-Jomeini. Él muere en 1989. Ujú. Y con su muerte, la Constitución se enmienda para ser verdaderamente absoluto, o mutlak en la terminología, el poder del líder supremo. Para no perder el control. Exactamente. Y la historia reciente de Irán, desde entonces hasta el día de hoy, es la historia de una tensión constante y continua. Entre las dos almas del sistema. Eso es. Hay un choque permanente entre el elemento republicano, que representa la soberanía popular y las demandas de la sociedad, y el elemento teocrático, sustentado en la legitimidad divina. Una dualidad muy compleja. Muchísimo. Y es una tensión que provoca debates intensísimos no solo en la sociedad civil que protesta en las calles, sino incluso dentro de la propia clase clerical sobre cuál debe ser el rumbo del país. Un viaje histórico denso y, la verdad, absolutamente revelador. Muy necesario para entender el presente. Así es. Para asentar bien toda esta inmersión analítica, vamos a enumerar por última vez los 4 grandes bloques históricos que hemos identificado a lo largo del programa de hoy, tal y como prometimos al principio. Adelante. Arrancamos con el ascenso de los Pahlavi tras la Primera Guerra Mundial y su modernización forzosa. Pasamos luego a la autocracia absolutista del Shah y el fracaso sociológico de su Revolución Blanca. Sí. Y terminamos con la Revolución Islámica de 1979 y la instauración del complejo sistema teocrático híbrido actual. Perfecto resumen. Todo conectado. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy en Punto Data. Ha sido un recorrido intenso por la historia reciente de Irán. Invitamos calurosamente a la audiencia a suscribirse a nuestro programa en su plataforma habitual para no perderse nuestras futuras emisiones, donde seguiremos desentrañando más asuntos clave de la geopolítica mundial. Muchas gracias por acompañarnos, recordad suscribiros y nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Hasta pronto!